Una buena noticia en el nuevo día tiene que ver con la industria licorera de Caldas y su estrategia de crecimiento para este año, que incluye la reapertura de su destilería en 2018, con la que esperan vender 10.000 litros de alcohol al sector, y las conversaciones con China para iniciar exportación de ron y el lanzamiento de su ron viejo Luxury 21 años. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. Hablemos pues de política, señoras y señores, porque se calienta el ambiente político de cara a las presidenciales de 2018. Candidatos por un lado, candidatos de derecha por un lado, más a un costado, candidatos de ultraderecha, candidatos de izquierda, más a un costado, candidatos independientes que más podría uno ubicarlos en esa izquierda, y en el centro nosotros. Y los candidatos ahí, aspirando a suceder al actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, aquel que en el Senado le van a poner la banda presidencial y va a jurar serle muy fiel a Colombia. La próxima semana más cuenta chistes. De todos modos, pues hay algunos ya candidatos que ya dijeron, que ya se manifestaron, que ya confesaron sus intenciones. Algunos otros no, pero pues ya todos sabemos. Dentro de los mentideros políticos ya se habla de que va a ser el candidato de X partido, va a ser el candidato de X ideología, en fin. Por ejemplo, por el lado, ustedes saben que presidencia siempre tiene sus candidatos, es decir, cómo se hereda, irónicamente, el poder en Colombia. El presidente siempre va a tener sus candidatos al que le hace el guiño. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la anterior administración cuando el presidente de la República le hizo el guiño a Uribito, el de Agroingreso Seguro? Bueno, en este momento el presidente de la República ya prácticamente le hizo el guiño a 2 personajes. Es decir, la derecha representada en la presidencia ya tiene 2 candidatos. Miremos cuáles son. Otro sector de la derecha tiene los suyos. Otro sector de la derecha tiene el propio. La ultraderecha no se queda atrás y apunta con 2 candidatos. En la izquierda, aunque dividida, suenan 3 pesos pesados. Y aquí viene un dilema. ¿Dónde ubica uno a estos 2 personajes? En la derecha, no creo. En la izquierda, es posible. De todas maneras, vamos a dejar a los verdes allí, en stand-by. Lo cierto es que, bueno, ya saben ustedes, la derecha tiene unos candidatos, la ultraderecha tiene otros, la izquierda ya los conocieron ustedes, y en fin. Y mientras avanza la agenda política, y es cuando empieza, como cosa rara y como ya es común en nuestro país, aquello de los acuerdos programáticos. ¿Qué tenemos en común? Aunque estemos peleados. Pero como somos de ideología muy similar, ideología parecida, es decir, la derecha va por un lado, la ultraderecha va por ese mismo lado, la izquierda también tiene claro que va por otro lado, entonces empiezan a establecerse algunos acuerdos programáticos. Por ejemplo, en los candidatos de gobierno, esos mismos, los de la Unidad Nacional, ¿cómo podría de alguna manera unir ese acuerdo programático, esa ideología en común?
Ahora veamos lo que puede pasar por el lado de los conservadores. Y nada alejado de la realidad, además porque a Marta Lucía pareciera que le está sucediendo lo que otrora a Noemí Sanín. Ahora miremos lo que puede estar pasando por los lados de la ultraderecha y aquellos acuerdos programáticos que se pueden dar de cara a las presidenciales. Fíjense ustedes, arrancamos con 7 candidatos, ya vamos en 3. Candidatos todos de la derecha y de la ultraderecha. Y por aquello de la herencia del poder, ustedes saben muy bien que ellos hacen lo que sea para no entregarle el poder a la izquierda, a una tendencia diferente. Entonces, aquí vale la pregunta, ¿será que entre estos 3 se escoge un solo candidato? Y aquí viene el dilema con la izquierda y con algún sector de los independientes. Fíjense ustedes que cuando ellos hablan, cada uno de los candidatos hablan, cuando ellos proponen, siempre tienen un factor en común y es la lucha contra la corrupción. Fíjense ustedes cómo el discurso ya ha cambiado. Anteriormente, otrora, los candidatos cuando proponían siempre decían vamos a derrotar a las FARC o vamos a crear un proceso de paz. No, ya el proceso de paz lo creó el actual y entonces esa es la herencia, ¿cierto?, que le va a dejar al próximo. Entonces los candidatos hoy día, la bandera que sacan es la bandera contra la corrupción. Y eso está bien, eso está muy bien. Entonces Claudia López propone unir fuerzas para luchar contra la corrupción, que según ella está reflejada en los anteriores candidatos de derecha. Pero Claudia tiene 3 problemas y el primero de ellos es que ni Fajardo ni Robledo no parecen estar muy interesados en esa unión de fuerza. Además porque Robledo dice todavía está muy temprano para hablar de ese tema. El segundo, que dentro de ese discurso, dentro de esa proposición de unión de fuerzas, no tiene en cuenta a estos otros 2 candidatos. Entonces fíjese, aquí viene el tercer problema. Claudia habla de corrupción, de la lucha contra la corrupción, de crear un frente contra la corrupción. ¿Qué pasa entonces con Peñalosa? Con su amigo Peñalosa. Porque, y aquí voy a abrir un paréntesis para hablar un poco sobre la situación de Bogotá actualmente. Y la última noticia que no deja de ser sorprendente. Fíjense ustedes, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aprueba un COMPES para la construcción del metro en Bogotá. Peñalosa siempre ha tenido la intención de crear un metro elevado. Él ya desechó por completo esos estudios que valieron un infierno de plata en Bogotá. A él no le importó. Todo lo que costó... todo lo que costaron los estudios para el metro subterráneo que había propuesto el anterior alcalde, Gustavo Petro. Él no, él dijo, voy con el metro elevado. ¿Cómo es que el presidente de la República aprueba un COMPES para la construcción de un metro que no tiene estudios? Porque ese metro elevado no tiene estudios. Prevaricato. Ahora, ¿el presidente se dejó engañar o él sabe lo que está haciendo y aún en el delito quiere acompañar a su amigo Peñalosa? Pregunta entonces para inventario. Segundo, vigencias futuras, aprobadas en el Consejo de Bogotá. Esas vigencias futuras también contemplan, digamos, un dinero suficiente para construcción de metro en Bogotá. Y esas vigencias futuras se deben aprobar sobre el soporte de unos estudios. ¿Sobre qué soporte de cuáles estudios? Sobre los estudios del metro de la administración anterior, es decir, de los estudios del metro subterráneo. Es decir, se aprobaron unas vigencias futuras para la construcción de un metro elevado bajo el soporte de unos estudios de un metro subterráneo. Prevaricato. O sea, eso se va a presentar un problema impresionante hasta desde el punto de vista penal, que incluso puede incluir al mismo alcalde y al mismo presidente de la República. Eso es lo que está denunciando actualmente Gustavo Petro. El prevaricato, que es completamente claro. ¿Para qué necesitan entonces la plata del COMPES? Pregunta uno.
¿Para qué necesitan la plata de las vigencias futuras? Pregunta uno. Si no se puede hacer, entonces ¿para qué? ¿A dónde va a estar destinado este dinero? Hechos de corrupción que se están denunciando actualmente en Bogotá. ¿Cuál es la posición entonces de Claudia López? ¿Nos desligamos o denunciamos? Ojo, Claudia López, porque hay un elefante de corrupción muy grande que puede estar entrando al Palacio de Líbano y usted que está a metros, a tan solo metros en el Congreso de la República, no los está viendo. Ahí los tienen entonces. Ellos serán los candidatos a presidente de la República 2018. Los que van a suceder al actual presidente de la República, Juan Manuel Santos. ¿Tú por quién votarías? Si a esta altura del camino, hoy, te preguntaran por quién vas a votar para presidente de la República en 2018, ¿tú por quién votarías? Otra buena noticia en el Nuevo Día tiene que ver con la elección de la industria licorera de Caldas como la mejor productora de ron en 2016, en el 6º Congreso del Ron. Según su gerente, Luis Roberto Rivas, es un gran aliento y estímulo para cada uno de los funcionarios, lo que refleja que cuando una empresa se administra con criterio empresarial, cuando se forma un equipo de trabajo serio con conocimientos técnicos y administrativos en producción y comercialización, se pueden obtener estos logros tan importantes para la industria licorera de Caldas. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la industria licorera de Caldas, protegemos y conservamos el agua y la vida. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco, para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente,